Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros. Le damos gracias al Creador porque es quien nos da la vida y a pesar de nosotros y las circunstancias de este mundo, Él permanece fiel. Junto a mi hermano Eddie Osorio estamos en un Diálogo de Fe y Salvación más y esperamos en Dios pues tener un buen tema hoy y poder dialogar de una perspectiva bíblica. Esta serie que hemos venido trabajando ya hace varios programas que tiene que ver con liderazgo bíblico y hoy específicamente vamos a hablar un poco acerca de los dones en el liderazgo. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos capacite con dones? Bueno, hermano Eddie, ¿cómo estamos? Bien, hermano Carlitos, contento de estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación y como ya usted lo decía, para hablar un poco sobre el liderazgo y los dones, ¿ya? Que creo que es exacto, las capacidades y como bien lo dice el tema, ¿no? Los regalos que el Señor nos ha dado, porque los dones, pues al final son capacidades, habilidades y talentos que el Señor con los cuales el Señor nos dota, nos capacita para poder servirle. Y una de las frases, creo, más icónicas dichas por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es para equipar el cuerpo de Cristo, ¿no? Exacto. O para edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Pues ¿dentro de lo normal? Dentro de lo normal. Sí, todo dentro de lo normal. Sí, gracias a Dios. No sé si estará bien esa frase, tengo que escudriñarla todavía, pero he optado por estar usando esa frase últimamente, fíjate. Sí. Sí, más de alguno me va a exhortar que no ¿De qué? No digo dentro de lo normal, ¿todo bien? Sí, sí. Decir, cuando me preguntan cómo está, dentro de lo normal. Sí, en esos días. No me gusta decir así como bien, así como que victoria, con el cliché evangélico, ¿no? Sí, es que yo siento que a veces como que... Sí, a veces no está bien, ¿no? Sí, a veces y está bien no estar bien. Y está bien no estar bien, porque fíjese que precisamente hace unos días veía yo una entrevista de un teólogo sudamericano y él decía que quizás el saludo más correcto, teológicamente hablando, o la expresión más correcta no es Dios te bendiga. Uh-huh. Él lo planteaba de esta forma y mire la forma en que lo explicó. Uh-huh. Si vos sos creyente, dijo él, uno de los saludos más correctos que podrías darle a otro sería Dios te bendijo. Sí. Ajá, porque te bendijo en Cristo. Ya Él te bendijo. Uh-huh. Y algo más grande que Cristo no. O por ejemplo, no puede haber en la vida. ¿Qué tal? Me alegro que estés bendecido. No sé, podría ser. Por cierto, un saludo a nuestro hermano Amílcar Orellana, pastor. Un saludo. Amílcar. Trabajamos un tema una vez, recuerdo muy bien, en el seminario, en exégesis de un famoso cliché evangélico también, pastor. ¿Sí? Te bendigo. Ah. Bueno, es otro. De hecho. Te bendigo. Sí, hace poco precisamente yo también en ese mismo contexto estaba viendo esa frase de... Ahora, se ha convertido en algo muy, muy normalito, ¿no? En las redes sociales. Gente que aún no tiene nada que ver con el evangelio. Te bendigo. He visto yo gente que, o sea, ni siquiera los domingos se acuerda de Dios, ¿va usted? He visto yo, te bendigo en el nombre del Señor. Sí. O sea, sí, como que yo creo que tenemos que... Da para pensar eso. Sí, tenemos que ir un poco a fondo la frase. Bueno, es el tema hoy, hermanos. Ahí disculpen. Pero eso es un paréntesis para introducir de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, sí, yo creo que hay que analizar, ¿no? Que cómo es que yo puedo bendecir. O sea, cómo con palabras yo puedo utilizar... Bueno, entendiendo la palabra bendición, ¿verdad, pastor? De la perspectiva bíblica. Sí. En donde se observa, pues, a un Dios... que
que dando específicamente cosas, si lo queremos decir así, ¿no? En términos generales de la provisión general del Señor, ¿no? Exacto. Así porque que nos referimos a eso específicamente y aún otras cosas más, como usted lo mencionaba, por ejemplo, en Cristo Jesús, ¿no? Usted. Sí. Pero que tanto yo puedo bendecir a otra persona desde ese punto, ¿no? Te bendigo. Sí. Fíjese que en ese mismo contexto, para cerrar el tema, ¿va? Sí, y empezar a hablar sobre los dones en el liderazgo, hace algún tiempo yo leí a un pastor mexicano, chileno que está en México, y él decía esto, de que muchas veces precisamente nosotros ya hay frases, frases que ya se volvieron parte del imaginario colectivo del cristianismo, ¿verdad? Y que realmente se dicen sin pensarlas. Sí. Se dicen sin reflexionar sobre qué significa esta frase. Exacto. ¿Ya? Y por ejemplo, una de esas frases que podrían hacer mucho daño es que esa es la voluntad del Señor, ¿va? Claro. Sí. ¿Ya? Por ejemplo, ¿verdad? Sí, ante una tragedia, por ejemplo, ¿verdad? Que no estamos poniendo en duda la voluntad del Señor, la soberanía del Señor, general, ¿verdad? ¿no? Sí. Pero sí hay frases que exigen una reflexión más profunda, Claro. Más allá de solo decirlas o pronunciarlas en ciertos momentos. Hay cosas que nosotros construimos. Exacto. Y suceden porque, bueno, nosotros nos equivocamos. No fue el Señor. Exacto. Entonces, pero tantas cosas, por ejemplo, yo hace poquito hablábamos con la iglesia, por ejemplo, usted en la clase de escuela dominical siempre yo tengo tal vez la costumbre, ¿no?, de venir y decir buenos días, hermanos. Tenía otra costumbre que decía buenos días, hermanos, ¿cómo están? Pero es Sí, una pues. pregunta ridícula en el sentido de cómo es que le pregunto a una multitud. Bueno, A una multitud. ¿no? Hablemos de un poco más de 100 gentes. Sí. ¿Cómo están? O sea, no todos. Tendría usted que Pero preguntarle ¿sabe a qué es lo cada uno, chistoso? ¿no? Exacto. ¿Sabe qué es lo chistoso? Que cuando yo digo buenos días, hermanos, amén, dicen todos. O ¿cómo están? Amén. Bien, O sea, digo bien, man. o amén, fíjese usted. ¿Y qué es amén? ¿Qué caso que amén en la respuesta? Esa era lo que yo le decía. Mire que muchas veces respondemos sin pensar y sin reflexionar a ciertas afirmaciones que otros hacen, ¿va? Exacto. Bueno, eso es tema para una próxima serie. Es tema clichés. Exacto. Frases. Frases clichés. Frases Pero bien, clichés estamos del en nuestra serie Liderazgo Bíblico y vamos a hablar acerca de los dones espirituales, de los dones que encontramos en la Escritura, Efesios capítulo 4 específicamente, pastor, y podríamos comenzar con una pregunta: ¿por qué Dios nos capacita con dones? Exacto. ¿Y por qué Dios capacita un liderazgo con dones? Y yo creo que vale la pena comenzar, pastor, definiendo la palabra don. Y en el idioma que la Biblia fue escrito, el griego koiné, pastor, pues encontramos la palabra charis, Sí, pues. que tiene que ver con gracias. ¿Qué quiere ver con carismas, no? Carismas son regalos. Exacto. Y en este caso son gracias. O sea, la palabra charis, gracia, es una gracia, es un regalo. Es un regalo inmerecido, obviamente. Así Es una capacidad inmerecida que Dios nos da para poder, con un propósito específico, Eddie. Exacto. Que tiene que ver que otra persona madure en Cristo Jesús. Exacto. Su capacidad fue dada no para jactarse usted, sino para que otro crezca. Exacto. Y una de las buenas preguntas que podríamos hacernos es si los dones que yo tengo, X o Y, están sirviendo para que otro esté creciendo. Para que otro madure, ¿no? Exacto. Para que otro Entonces, crezca. cuando vemos eso, Eddie, encontramos entonces que los dones, podríamos plantear un primer punto sobre la mesa. Los dones tienen que ver con edificación y no tienen que ver con que se cree un contexto específico para yo ser más o para yo ser dominante sobre otra persona. Exacto. Yo creo que desde ese punto de vista podríamos comenzar viéndolo, ¿no? De cómo en el Nuevo Testamento encontramos específicamente esas capacidades y esos regalos del Señor para con nosotros, para edificar a otro y no para ser reconocido por otros en un sentido de dominio y poder. Exacto, es importante esa parte, pienso yo, porque, bueno, partiendo de lo que usted decía, ¿no? Efesios 4, hay dentro de todo lo que enfatiza Efesios 4 y aún hay más pasajes, por ejemplo, 1 Corintios 12, que lo vamos a estar viendo a vuelo de pájaro hoy aquí, ¿verdad? En los cuales la Escritura enfatiza el uso y el ejercicio de los dones, ¿verdad usted?
creo que también puede haber en algún momento abuso, abuso de los dones, ¿verdad? Usted, que puede existir en algún momento. Claro. Pero me llama la atención que uno de los aspectos después de Pablo hacer énfasis, por ejemplo, sobre la Trinidad, porque Pablo hace ese énfasis en Efesios 4, Pablo pasa a enfatizar la unidad del cuerpo de Cristo. Ya junto con los elementos cruciales del cristianismo, en los cuales menciona la esperanza, la fe, y la sección que es del 1 al 16, mire, termina con la misma idea de unidad al hablar del cuerpo de Cristo bien concertado y unido entre sí. Podríamos decir, ¿verdad? Cuando nosotros leemos entre líneas estos 16 versículos de Efesios 4, es que lo que el Señor está enseñándonos es que los dones, ya dijo usted, ¿no? Tienen un solo propósito: edificar el cuerpo de Cristo, mantenerlo unido. Yo diría, podríamos quizás platicar un poquito alrededor de eso, ¿no? Por ejemplo, los dones tienen el propósito de nutrir el cuerpo de Cristo. Exacto. Los dones tienen el propósito de que todos crezcamos, de que todos maduremos, de que todos poco a poco vayámonos encaminando a lo que dice Romanos 8, ¿no? Claro. A la imagen del Hijo, ¿ya? Claro. Que es el primogénito entre muchos hermanos, ¿no? Exacto. ¿Usted? Que es el principal objetivo del Señor para con nosotros. Exacto. Su propósito es conformarnos a la imagen de su Hijo. Exacto. Y esa conformación se está dando mediante Él nos capacita con dones, ya, con talentos, con ciertas habilidades. Quizás yo siempre he pensado, hermano Carlitos, no sé, usted me corrige si estoy mal, pero siempre he pensado que hay ciertos talentos que cuando usted se convierte, tal vez usted ya los tenía antes, pero cuando usted se convierte, el Señor los potencia. Claro. Ya el Señor le da un plus de cierta forma, ¿verdad usted? Y claramente también creo, hermano Carlitos, que hay ciertos dones y habilidades que son directamente puestos en usted por el Espíritu Santo, que usted no los traía, que nadie en su familia había hecho eso antes, ¿ya? Que usted no tiene por herencia nada de eso, pero el Espíritu lo capacitó a usted, ya lo hizo competente para esa labor, ¿verdad? Usted. Y realmente es glorioso, hermano Carlitos, ver, creo yo, cómo el Señor usa hombres y mujeres en su iglesia que tienen un pasado en donde nada que ver con lo que están haciendo en el presente, ¿verdad? Pero eso precisamente es la gracia del Señor con las personas. Yo creo que es importante hacer esa diferencia, Eddie, bien dicho por usted, de cuanto a las habilidades, ¿verdad usted? Porque no vamos a descartar de que, porque creo que sería injusto de nuestra parte y a través irrazonable, ¿verdad? Sin sentido, decir que dentro del espectro del mundo, por ejemplo, ¿verdad usted? No existe gente habilidosa y talentosa, por ejemplo, y que no estamos hablando de que pueda ser un don, aunque algunos se atreven a decir que en términos generales, pues sí, porque Dios los creó y que Dios lo diseñó con esa habilidad específicamente. Probablemente, ¿verdad usted? Pero de lo que estamos hablando tiene que ver en un contexto ya de redención, en un contexto de eso. Pero, por ejemplo, viene mi mente, yo siempre le decía a los hermanos en la iglesia, tenemos que tener cuidado de identificar esas partes, porque por poner un ejemplo, si hablamos de gente excelente para tocar guitarra, los Tigres del Norte tocan mejor que muchos de nuestros hermanos en las iglesias. Por ejemplo, usted regresa atrás y va a ver una de las voces más prominentes del siglo pasado, por Freddie Mercury, por ejemplo. Usted es un tipo que era un liberalista terrible, ¿verdad? Y en tema de voz era un crack. O sea, que es exagerado, ¿no? ¿Usted? Exacto. O sea, tenemos que aprender a diferenciar esas partes, ¿verdad? Y cuando viene a la iglesia, sucede, pastor, y por eso que es importante entender ese tema. Muchas veces con estas gracias que el Señor da, muchas personas a veces tienden a la jactancia, pastor, o a veces el enorgullecimiento de ellos por este don del Señor, y pierde de vista cuál es el principal objetivo por el cual el Señor se lo dio. Exacto. Y ese principal objetivo, familia, es el que nunca tenemos que olvidar. Y es increíble, fíjese, pastor, que nosotros muchas veces, yo pensaba en esto antier, precisamente, que leía un poquito acerca de esto, pensaba y decía yo, ¿cómo a veces perdemos de vista cuando nos centramos en nosotros mismos, y a veces perdemos de vista que en lo que usted se desempeña y ha sentido que es lo que Dios le ha dado para que sirva a usted dentro de la iglesia, hay veces que lo
lo hacemos en un sentido egolátrico, ¿verdad usted? Y decimos, no, es que esto es mío, esto a mí me lo dio a mí el Señor. Es que en realidad sí se lo dio a usted, pero es que no se lo dio a usted solo para usted. Exacto. Se lo dio a usted para otro. Sí, exacto. Cuando usted esa idea la trae a su corazón, choca, pastor. Sí. ¿Qué propósito tendrían los dones si no los usáramos con otros, verdad? ¿Ya? Y pienso que ahí es donde tenemos que revisar eso, el propósito de los dones, ¿no? Porque muchas veces, hermano Carlitos, el apóstol Pablo concretamente hace varios listados de dones en ciertos momentos, ejemplo, ¿verdad? Capítulo 12, sí, 12 de Primera Corintios. También en Romanos. Exacto. En Romanos también él explica... El que reparte con liberalidad, el que da con generosidad, el que preside con solicitud. Entonces, pero fíjese que en todas las listas que podríamos nosotros comparar, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 3, Hebreos 13, 1 Pedro 5, también hablan de dones. Pero todas estas listas dadas en algún contexto del Nuevo Testamento hablan de proveer el material necesario para permitir que todos los santos se ministren mutuamente. Claro. ¿Ya? Claro. Y uno al otro, y así edifiquen el cuerpo de Cristo. Cuando yo tengo un don, y pienso que esto va exactamente en la misma línea que venimos hablando, ¿no? De un liderazgo de lavar pies, de un liderazgo de servir al otro. Ya un liderazgo que no es para ¿qué? Para encumbrar mi ego y creerme el centro de todo el mundo, ¿no? O tener cartuchos para dominar gente. Exacto, no se refiere a eso, sino que el tener un don es más bien algo que tiene que ver con los demás, ¿verdad usted? Más que conmigo mismo es cómo lo voy a usar. ¿Ya? ¿Cómo voy a explotar esto que Dios me dio? ¿Cómo lo voy a ejercer para que bendiga a otros, ¿verdad usted? ¿Ya? Y en ese sentido pienso que todos, el Señor, yo pienso, hermano Carlitos, que si usted tiene un don o varios, pero no hay una posibilidad en la que usted tenga ni un don, ¿ya? O sea, todos los creyentes, todos los cristianos, todos aquellos que han creído, han sido capacitados, dotados, cualificados por Dios para poder edificar el cuerpo de Cristo. Exacto. Sería una buena pregunta para nuestros oyentes hoy, ¿no? ¿Cómo usted está edificando el cuerpo de Cristo? Exacto. ¿Ya? ¿Cómo usted edifica? ¿Qué hace usted en su contexto comunitario de iglesia? ¿Qué hace usted para que otros crezcan en madurez? Para que otros conozcan más al Señor. Exacto. ¿En qué parte estoy yo colaborando, ¿no? Para que otro crezca en Cristo? Exacto. Pero no como dijo usted el programa anterior, pastor, con aquel meme del gato, ¿no? Me dijiste que servías en la iglesia, ¿verdad? Pero de piedra de tropiezo, dijo. Que, o sea, tenemos que tener cuidado con eso también, que si nuestros dones están sirviendo para eso, ¿no, pastor? Exacto. Porque yo creo que muchas veces podemos caer y pensar de que el dañar, señalar, golpear a alguien, queriendo justificar autoridad con los dones, ¿verdad? Usted que poseemos, tenemos que entender que ese no es el objetivo. Exacto. Y cuando hacemos eso, no estamos usando de una manera correcta eso. El don. Más bien estamos abusando de él. Estamos abusando de él. Y ese es uno de los puntos por el cual queremos hablar este tema sobre esta serie, ¿verdad usted? Exacto. O en esta serie. ¿Por qué? Porque muchas veces se abusa, ¿no? de estos dones y ya no se usan para edificar a personas, sino que se usan para crear un contexto específico de sometimiento. Exacto. Y mire qué importante. En una de las listas que Pablo da, que es Efesios 4:11, ¿no? Y el Señor mismo dice, comisionó, ¿verdad? A unos profetas, a otros apóstoles, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, ¿verdad usted? Entonces, la idea, mire, del pasaje no es que las 4 clases de personas dotadas con estos dones deben hacer toda la obra del ministerio. Más bien es que cada miembro debería equiparse para un ministerio definido. Exacto. Ya sea confortar a los enfermos, enseñar, evangelizar o cualquier otro trabajo que beneficie a su comunidad de fe, ¿verdad usted? Entonces, los dones esos dones que se mencionan ahí, no en ningún momento nos dan superioridad. No. En ningún momento Pablo está diciendo, y es que el que es pastor está arriba de
de todos los dones, por ejemplo, el que lidera, ¿verdad? Usted, en ningún momento los dones mencionados, ni en Efesios 4:11, ni en 1 Corintios 12, ni en los otros pasajes que citamos de Hebreos y Tesalonicenses, da un sentido de superioridad o de autoritarismo para ordenar y mandar a las personas. ¿Ya? El liderazgo se trata de ayudar, de servir, no de mandar ni de dar órdenes. Que generalmente es, como decíamos hace unos días, ¿no? El patrón de liderazgo instalado en nuestra mente, ¿no? Que es mandar, ordenar. Ya, es que aquel sí habla con autoridad, entonces a él sí le hacen caso, ¿verdad? Exacto. Porque él es líder. No, el liderazgo en la Biblia es el mundo al revés, podría decir, ¿no? El mundo, lo que plantea la Biblia es dale vuelta a tu mundo. Claro. El liderazgo dentro de la Biblia es un liderazgo de servicio y así mismo es con los dones. Claro. Pudieran verse, hermano Carlitos, que quizás algunos dones, precisamente con los patojos del canal, ¿no? Con David hablábamos y Elian hablábamos antes de salir al aire de los dones. De que, por ejemplo, ellos tienen un don. Claro. Ya, ellos tienen un don, pero el don de ellos no es de salir. Sí, el don de ellos es preparar todo. Exacto. Y me decía David, yo me siento identificado con esto. A mí me gusta hacerlo. No me gusta salir a la plataforma, pero me gusta estar detrás de. Ya, detrás de escena, ¿verdad usted? Exacto. Entonces, eso también es un don. Y no por eso es menos. No. ¿Ya? Pareciera que el don de estar aquí es más exacto. que el que está detrás de cámaras, exacto. ¿Verdad? Usted es un ejemplo nada más, ¿verdad? Ajá. ¿Ya? Pero la verdad es que ambos dones son necesarios y deben ser utilizados en el contexto de edificación para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Exacto. Definitivamente, hermano Eddie, yo creo que es importante tener bien claro esto y para poder trabajar, ¿no? Y para poder desempeñarnos de la manera que el Señor nos muestra en su palabra, ¿sí? Dentro de la iglesia, dentro de la comunidad de fe que tenemos, porque eso es importante. Y quería contarle una anécdota sobre una visita médica y que tenía que ver con esto, pero lo vamos a hacer después de la cápsula, porque toca cápsula del día. Así es, tenemos una hermano cápsula. Eddie Osorio, rapidito, y después saludamos también a algunos hermanos que están por ahí pendientes, así pastor. Así que, pero antes vamos a la cápsula porque ya el tiempo ya llegó. Así que, hermano Eddie, adelante con la cápsula del día. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Este pasado 21 de marzo, el Colegio Americano de Pediatras de los Estados Unidos ha dado a conocer una, llamada así por los medios de comunicación, una polémica declaración, que para mí no tiene nada de polémica, más bien es una declaración lógica y biológicamente fundamentada. Pero para muchos medios, como los medios de la Big Tech, los que difunden, ¿no? la mayoría de información hoy en día, a ellos sí les parece que es una declaración hasta cierto punto conflictiva. Y es precisamente esta declaración, tiene que ver con el daño que la ideología de género hace a los niños. Y yo quiero compartir con ustedes concretamente los 8 puntos que el Colegio Americano de Pediatras de Estados Unidos declaró y que a partir de ahora ellos sostienen, basados en la ciencia, basados en investigaciones, basados en años de estudios y de experimentaciones médicas. Así que, número 1, la sexualidad humana es un rasgo biológico objetivo binario. Se es XX o se es XY. Y estos marcadores genéticos son marcadores saludables, no son los marcadores de un trastorno como muchas veces los ideólogos nos quieren hacer creer. Número 2, todos nacemos con un sexo biológico. El género, si bien es algo que podría torcerse con el tiempo, pero todos nacemos siendo hombres o siendo mujeres. Eso es fijo. Número 3, la creencia que tenga una persona de ser algo que él o ella realmente no es, constituye en el mejor de los casos un signo de pensamiento confuso.
Cuando un niño que por lo demás es biológicamente sano cree que es una niña, o una niña que por lo demás es biológicamente sana cree que es un niño, existe un problema psicológico en la mente. No es el problema en el cuerpo como nos lo han querido vender muchas veces. Es un problema claro de comprensión. Es un problema psicológico en la mente y debe ser tratado. Estos niños sufren lo que se le conoce como disforia de género, según el Colegio Americano de Pediatras de Estados Unidos. Número 4, la pubertad no es una enfermedad y los bloqueadores hormonales pueden ser peligrosos. Número 5, según estudios del mismo colegio, hasta un 98% de los niños con género confuso y hasta un 88% de las niñas con género confuso aceptan finalmente su sexo biológico tras pasar la pubertad de forma natural. Número 6. Los niños que utilizan bloqueadores hormonales para reasignación de sexo necesitarán más adelante hormonas cruzadas al final de la adolescencia. Número 7. Las tasas de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que utilizan hormonas cruzadas y sufren cirugía de reasignación de sexo. Número 8. Condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto constituye un abuso infantil. Estas 8 declaraciones están respaldadas por, no les voy a contar cuántos, pero la verdad es que son muchas instituciones dedicadas al cuidado de la salud de los niños, de bebés y también de adolescentes en los Estados Unidos. Creo que es hora de que nosotros también le pongamos atención a esto y que nos capacitemos. Les voy a estar compartiendo el enlace precisamente de esta cápsula para que ustedes revisen la información, porque asimismo el Colegio Americano de Pediatras puso a disposición un sitio web para que los padres puedan capacitarse sobre niños que tengan este tipo de trastorno. Y no solo padres, sino también hay material específico médicamente fundamentado para ayudar a maestros de escuelas primarias o secundarias que se enfrenten con estos desafíos. Y también así para personas que quieran formular políticas públicas o en su defecto, ¿verdad? Ustedes proponer algún tipo de leyes para que las leyes vayan acorde a defender la dignidad del niño, del adolescente, del bebé y no a abusar de su identidad. Esta ha sido la cápsula del día. Que el Señor les bendiga. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, mis hermanos, estamos de vuelta acá en Diálogo de Fe y Salvación y estamos de vuelta para continuar hablando sobre liderazgo bíblico después de este aporte de nuestro hermano Eddie en la cápsula del día, pastor. Así es. Cada día más argumentos, pastor. Exacto. Y por cierto, pastor, hicieron esta pronunciación que usted mencionaba, la hicieron por todos los medios. Sí. Esta organización de pediatras. Y están luchando fuertemente para que deje de suceder esto. Exacto, sí. Ayer, hoy, si no estoy mal, sale la noticia en España. El primer niño, no sé si sí, creo que es en España, que cambia su DNI. Sí, pues. Su documento documento nacional de identificación. En donde él, escuche, él decide, o sea, él solito, decide ser trans. Sí, pues. O sea, y me gustaba el comentario de alguien que decía, ¿verdad? Usted, yo creo que los que deberían ir a la cárcel son los papás, ¿no? Sí. Que ¿cómo van a decir a mi pastor que un niño de 4 años va a tener la capacidad para tal decisión? Sí. 4 años. Vamos, hermanos, 4 años. Pero es lo que está pasando, ¿no? O sea, pastor, yo creo que los niños están siendo... No sé si, pastor, si decir el objeto de ataque. Según lo que plantea el Colegio Americano de Pediatras, están siendo abusados. Claro. Abusados. Hacerle creer a un niño que necesita
lo voy a decir así claramente, hacerle creer a un niño que necesita quitarse quirúrgicamente sus genitales y colocarse otros para corregir su identidad, eso es abuso. Y no es colocarse eso es otros, maltrato. pastor. Es hacerse una cirugía plástica. Es mutilarse. Exacto. Pero es lo que están haciendo. De hecho, yo creo que en algunos, de hecho estaba viendo yo que el Colegio Americano de Pediatras en Estados Unidos tiene hasta un cuerpo de abogados que trabajan cerca de los casos, ¿verdad? ¿Usted por qué? Porque se ha visto mucho abuso de este tipo, ¿verdad? Usted en Estados Unidos, en Canadá ni se diga, o sea, hay regiones, hermano Carlitos, que están podridos, literalmente. Lo que estaba viendo yo es que también, mire, para que les sirva a nuestros oyentes, ¿verdad? Ellos tienen un sitio web que se llama biologicalintegrity.org. Y precisamente ya está habilitado el sitio web, fue lanzado este año. Y estaba viendo yo precisamente aquí el mapa y todos los estados de Estados Unidos que ustedes ven verde, tienen leyes contra este tipo de abuso. Ya hay más de la mitad de los estados en Estados Unidos, de los estados de Estados Unidos que ya tienen leyes para defender a los niños de esta gente abusadora, ¿verdad? Y de toda esta ideología que se quiere imponer a los niños, y ¿verdad? que, por cierto, pastor, son estados que tienen una tendencia a voto republicano. Exacto. Y ahí, mire, perdón, va. Ajá, no tenga pena. Yo con mis cositas. Y ahí es donde, ¿por qué a veces la gente se pregunta que por qué no hay que hablar de política? Sí. ¿Se da cuenta? Hay que hablarlo. Hay que conversar. Me llamaba la atención del pastor, el doctor Albert Mohler, presidente del Seminario Bautista del Sur y uno de los líderes, pues, prominentes de la misión bautista del Sur, la Convención Bautista del Sur, pastor. Y me daba risa unas publicaciones del doctor Albert Mohler, en donde específicamente sale por su Twitter, ahora X, ¿verdad usted? A decirle al pueblo, hermanos, miren, el único candidato que dice defender es este. Así que nos vamos por ahí. Sí, pues. O sea, mire, contundente. Llegaron a un nivel ya de no estar polarizado ya. Sí. O sea, es complicado, pastor. Sí. El contexto nuestro es totalmente distinto, ¿verdad usted? Pero lo que le quiero decir yo es de que esta gente ya está hasta la coronilla, pastor. Así ya es. del ataque directo de todas estas organizaciones. Definitivamente. Pero precisamente por eso, no sé, quería compartirles la cápsula y también compartirles. Por ahí dejo el link. Ahí dejé el link en los comentarios de Facebook. Y ahorita les voy a compartir también el link de biologicalintegrity.org. Hay información, escuche usted, en varios niveles. Hay información para padres. O sea, para padres que tengan que tratar con hijos que tengan disforia de género. Hay información también para los mismos adolescentes que estén pasando este problema. Y les estoy hablando de información documentada científica y médicamente. Claro. Psicológicamente. Porque incluso la misma declaración está firmada por el presidente de la asociación, no me recuerdo si es asociación o hospital, George Hopkins Universidad, George Hopkins, ¿ya? O sea, que es son médicamente de mucho renombre, ¿no? Entonces, adolescentes, hay también información para médicos. Si usted médicamente quiere documentarse también, hay información para escuelas. Si usted es maestro y necesita acompañar a un adolescente sobre esto. Y también hay para políticos, para que formulen leyes acorde a que respeten la dignidad de los niños, de los adolescentes, ¿verdad usted? Y que no se conviertan en un abusador más, proponiendo leyes que van contra la naturaleza de la misma persona, ¿verdad? Exactamente. Terrible el tiempo en el que estamos, pero como dijo el pastor John MacArthur, pastor, nacimos para este tiempo. Exacto. Sí. Así que dejemos ya de lamentarnos en qué tiempo estamos. Así y es. hay que hacer algo.
Así es. Saludemos a nuestra gente, pastor. Un saludo especial a todos los hermanos que nos escuchan a través de las distintas radios, Radio Cultural Amigos, Radio Alternativa. Gracias por estar ahí con nosotros, mis hermanos. También a todos los que nos ven a través de Amigos TV, en las diferentes empresas de cable, hermano Eddie, acá en el oriente, acá en Chiquimula, obviamente. Un saludo a todos los hermanos. También en la parte norte del país, también en la franja transversal del norte, pastor. Zacapa, Gualán, Izabal, Petén, pastor. Saludo especial a todos los hermanos y también a los que están en Facebook, pastor. Facebook Live. Así es. Hay algunos fieles siempre ahí, como hermano Juanito Alonso, pastor. Así es, un saludo. Saludo, hermano Juanito. También nuestra hermana Jenny Najarro. Saludos y bendiciones. Y nuestro hermano Philly Bustamante todavía llegó a tiempo, dice. Dice que estaba corriendo, pero todavía llegó a tiempo. Y gracias porque nos comparte siempre en las estrellitas, mire, pastor. Así es. Hermano un saludo. Philly, gracias, hermano. Gracias, hermano Philly. También por ahí conectada nuestra hermana Judith Hernández. Saludos, hermana Judith. Edna Ramírez de Vargas, pastor. Así es. También, ¿qué dice, hermano Eddie? Dice que Dios nos dé esa sabiduría y esa humildad para poder servir en el ministerio respecto a los dones, ¿no? Sobre todas las cosas, recordemos que nuestro Maestro Jesucristo nos enseñó a servir y a ser mansos y humildes. Ahí está, mire. Excelente. Sobre todo llenos de amor, el cual cubrirá multitud de pecados. Bendiciones, hermanos. Grandes enseñanzas. Saludos desde Jampú. Jampú. Un saludo especial también a la señora de Osorio. Elizabeth Machorro de Osorio. Sí, saluditos. Saludos, doña Mari. Gracias por estar ahí conectada. Bien, hermano Eddie, continuamos entonces con nuestro tema, que ya falta un poquito también para la resistencia. Así es. Pero estamos hablando acerca de dones, hermanos, y cómo pues dentro del liderazgo los dones vienen a jugar un papel importante. Y estamos hablando de que el principal objetivo del Señor tiene que ver, pastor, con esa edificación. Exacto. Y todos, no hay superioridades. Así es. Todos somos iguales y todos aportamos algo. Correcto. Le quería contar, el lunes tuve la oportunidad de estar con uno de los jóvenes que nos apoyan en la granjita, en el hospital, en un hospital privado, y le apoyamos en unas cosas. Y me llamó la atención, pastor, unos exámenes. Le hicieron unos exámenes y dentro de esos exámenes aparecían un montón de hormonas químicas, no sé qué cosa, ¿verdad? Glándulas. No, hombre, pastor, lo que le quiero yo decir que decía en una de las lecturas, pero no sé qué, la dopamina, no sé qué, la decadina y la melatonina y todo eso. O sea, ¿a qué quiero llegar yo, pastor? Y le digo yo al doctor, le digo yo, nuestro cuerpo es un mundo, ¿vale? Y él me dice, no, Carlito, me dice, nuestro cuerpo es un universo. Exacto. Es un universo en donde todo está milimétricamente conectado. Sí. Y usted, una sustancia química dentro de su cuerpo, pastor, escuche, está baja, está dando señales de que algo no anda bien. Exacto. Algo en alguna parte del universo del cuerpo. Exacto. Es que, pastor, yo cuando me decía eso dije, Señor bendito. O sea, con un objetivo, el funcionamiento del cuerpo. Sí. Y el Señor Jesucristo, pastor, no pudo utilizar mejor metáfora que el cuerpo. Exacto. Y precisamente cuando Pablo está generando un poco sus conclusiones, ¿no? Acerca de los dones, del uso de los dones. Pablo, hay una frase que él dice en el versículo 16, dice, el cuerpo, Pablo describe de esta forma el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí. Oiga. ¿Ya? Funcionando, dice, de manera que todas las coyunturas, ¿ya? Los detalles, exacto, las uniones. Todos los cables, se ayudan mutuamente y escuche, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Según ¿ya? el don, según la actividad propia. Pablo aquí resalta dos aspectos que para mí son importantes. Los dones tienen una connotación comunitaria. Totalmente. ¿Ya? Pero también tienen una connotación personal individual. Porque él dice, se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro. O sea, cada miembro en particular desarrolla una actividad específica. Exacto. Para eso fue capacitado. Exacto. Pero esa actividad específica contribuye al funcionamiento de todo.
¿ya? Y eso es lo precioso de los dones, ¿verdad, hermano Carlitos? O sea, lo especial de los dones es que los dones no tienen que ver con jerarquías, no son unos más importantes que otros, sino que habla de una relación, mire, donde la actividad de cada miembro es de importancia para el buen funcionamiento del cuerpo. Ya aquí es necesario decir también que los miembros del cuerpo, separados del cuerpo, pierde el sentido del don que usted tiene. Ya, su don es útil en tanto esté usted en el cuerpo. Claro. ¿Ya? Si el miembro se separa del cuerpo, el don pierde su utilidad, porque el don no es para encumbrarme a mí, sino el don es para ayudarlo y ponerlo a disposición de los demás. A otra persona. Exacto. O sea, como usted está desempeñando, debe pensar qué tanto está edificando a otro. Exacto. Y si su don le está sirviendo para pelear con otro, bueno, hay que retomar el camino correcto. Exacto. Pastor. Entonces, mire, el punto principal del pasaje de Efesios 4 es la unidad y el hecho de que los dones son para el beneficio de todos, no para la superioridad. Escuche esto. Los dones son para el beneficio de todos, no para la superioridad de nadie. De nadie. ¿Ya? Aunque los dones de plataforma parecen ser más relucientes que otros o más vistosos, ¿verdad? Ya no significa que sean más importantes que otros. No significa que la persona que tenga cierto don es más importante o clave para el desarrollo de la iglesia que el otro. Ya los dones de plataforma no son más importantes que aquellos dones, que aquellos hermanos, por ejemplo, que fueron dotados. Tal vez hay hermanos con el don, por ejemplo, de generosidad. Claro. ¿Ya? Que no es un gran predicador. Que dan, que quizás no se suben a una plataforma, exacto, pero dan con amor, con pasión por la obra. Y que lo que da sirve para que la iglesia camine. Exacto. Tal vez yo recuerdo haber leído un documento, un artículo de un estudiante de teología de Chile, y él decía esto. Él ponía el ejemplo de una ancianita, olvido el nombre, ¿verdad? Pero él decía, cuando llegas a la casa de esa ancianita, ella no tiene dinero, ella no tiene cosas pomposas que darte, decía, es una miembro de las más antiguas de la iglesia, decía. Pero cuando te abraza esa señora, decía, cuando te abraza esa hermanita, dice, esa hermanita no sabe teología, pero quizás hace más teología que nosotros que sabemos, dice. Exacto. ¿Ya? Entonces hay gente que ha sido capacitada y dotada para eso también, ¿verdad usted? ¿Ya? Entonces lo que a mí me llama la atención es que Pablo resalta que los dones tienen que funcionar para la unidad del cuerpo, que el cuerpo esté lo más compenetrado posible, las coyunturas, por decirlo así, hablando del ejemplo que usted puso, ¿no? Del ejemplo médico, ¿no? Las venas, las arterias, los huesos, cada tendón contribuye a que el cuerpo esté bien y que funcione de esa manera. Pero ¿qué pasa si un miembro de esos deja de hacer su función? Por muy pequeño que sea, el cuerpo deja de funcionar también como debe ser, ¿verdad? Entonces, un don no es más importante que otros. Y esto, mire, hermano Eddie, creo que cabe aquí rapidito, porque tenemos que ir a la resistencia, pero cabe aquí dentro de hacer una mención acerca de la cultura cristiana que hoy en día tenemos, la cultura evangélica, pastor, que por lo regular siempre vemos con ojos distintos los dones de plataforma. Exacto. Dígase el que canta, dígase el que toca, dígase el que predica. Sí. Sí. O sea, exacto. Pero es como que tiene un puesto especial. Exactamente, pero por ejemplo el de servicio, el que barre, el que barre, el pastor, que tira la basura. Pastor, no sé si usted se ha dado cuenta, pero existen personas con una capacidad de respuesta para ayudar a otra persona. Exacto. Es increíble. Exacto. Que otros no lo vemos. Sí. La gente brinca y ayuda a otro. Ya. O sea, esta gente es importante también. Exacto. Yo aquí en nuestra misma iglesia no hemos visto hermanos que cuando una anciana se baja del vehículo para cruzar la calle, ellos corren. Exacto. O un hermano que traen en silla de ruedas, ellos van, ayudan, ¿verdad? Entonces, pero muchas veces eso no lo valoramos igual, ¿verdad? Sin embargo, sigue siendo un don. Claro. Sigue siendo un don. Y esa gente hace falta. Exacto, hace falta. Y precisamente ellos también son coyunturas. También son órganos. En algún momento recuerdo una conversación con alguien que le decía a un hermano que él se veía activo y todo, ¿verdad? Y pues para comenzar en la iglesia lo quería comenzar a involucrar en algunos privilegios de servicio, ¿verdad? Y vino a esta persona y le dice, no, hermano, yo un privilegio, eso no quiero.
Yo estoy esperando uno, pero un poquito más grande. Un poquito más arriba. Un poquito más. Y, ay, ¿cómo que le gustaría ser? Yo quiero ser diácono, le digo. Más arriba de esto no hay. Todos estamos a un mismo nivel aquí. Es que ese es el punto, ¿no? Sí. Tenemos que tener cuidado con eso. Es una línea, ¿no, pastor? Sí. Una línea horizontal. Así es. Donde estamos todos para que esto camine. Amén. Unos funcionando de una forma, otros funcionando de otra, pero nadie sobre otro. Exacto. Fíjese que para terminar de zanjar el asunto, hermano Carlitos, quiero citar Romanos capítulo 12, en donde Pablo creo que termina de ponerle la tapa al pomo, ¿no? Con este tema de la superioridad de los dones, ¿verdad usted? Lo dice claramente. Digo pues, dice, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Pero luego, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de la fe se está refiriendo ya a los dones. Porque sí. Luego va a decir en el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Exacto. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y sigue hablando ahí, ¿verdad usted? Pero mire qué importante es lo que Pablo menciona aquí. Nadie debería considerarse superior a otro por el don que Dios le ha dado. Cada uno recibe su don para ayudar a la iglesia, para ayudar al cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Excelente, hermano Eddie. Mándeme entonces, pero mire, antes, pastor, un saludo especial a nuestra hermana Ruth Peña. Mire, saludos, hermanos. Siempre escucho el programa por Radio Cultural, amigos. Saludos desde Argentina. Se suma una nación más. Hermana Ruth, tenemos muy buenos amigos en Argentina, pastor. Así es, tenemos muy buenos amigos en Argentina. Amigos que son chefs. Y saludos, hermana que les gusta Ruth. El mate. Les gusta el mate. Así y es. Saludos, hermana. Saludos, hermana Ruth Peña. Mucho gusto que nos escuchen desde allá. Hemos tenido saludos de Chile también, pastor. Así es. Sí que damos gracias a Dios por ello. Muy bien. Saludos, hermana Ruth. Muchísimas gracias por estar pendientes, pastor. También saludos, hermana Marisa Gerald dice saludos, ahí está conectándose también por Facebook. Y así a todos, hermanos, muchas gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que estamos hablando hoy dentro de nuestra serie Liderazgo Bíblico. Estamos tratando el tema de los dones en el liderazgo. Amén. Y una de las conclusiones que ya sacamos es que no hay superioridad, ¿sí? Tenga usted el don que tenga, todos los dones son igualmente importantes y deben contribuir para la unidad y la edificación del cuerpo de Cristo. Quédese con nosotros porque a continuación les presentamos La Resistencia con nuestro hermano Carlos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos, hermanos, bienvenidos a La Resistencia. Es importante entender que hoy en día, en los tiempos que vivimos, los padres de familia nos esforzamos mucho por la especialización de nuestros hijos. La especialización específicamente en ciencias, ¿sí? Los mandamos a la escuela, nos esforzamos tanto para que vayan a la escuela. ¿Por qué? Porque esperamos que un día puedan ser algo. Y siempre estamos pensando y tenemos un común denominador, que pensamos que tener un alto conocimiento en ciencias es sinónimo de éxito. Y no vamos a decir que esté mal que hoy en día nos preparemos y seamos buenos profesionales. No estamos diciendo que eso esté malo. El punto es que hoy en día estamos siendo bombardeados por diferentes ideologías por doquier. Y uno de los principales problemas por los cuales nuestras generaciones jóvenes las estamos perdiendo es porque son inexpertos. ¿Inexpertos en qué? Inexpertos en los principios fundamentales de la fe. Inexpertos en los principios fundamentales de la creación. Inexpertos en el conocimiento y en el entendimiento de su fe.
Y como padres de familia, muchas veces solamente nos conformamos con llevar a nuestros hijos a la escuela dominical. Y pensamos que la responsabilidad de la especialización bíblica viene a partir de la organización de la iglesia. Y hoy, desde la Resistencia, queremos hacer un ánimo a usted, padre de familia. Necesitamos especializar a nuestros hijos en el conocimiento del Señor. Deuteronomio capítulo 6 es un pasaje fundamental para entender esta parte. En su contexto, el Señor llama al pueblo de Israel, van a entrar a la tierra prometida donde se van a encontrar con muchos tipos, tradiciones paganas, pero hace un llamado por medio del Shema Israel en donde los padres de familia tenemos que enseñar a nuestros hijos por la mañana, al mediodía, por la tarde y por la noche. ¿Qué nos dice esto? Dice, aparte de la inversión de tiempo, nos habla de especialización, de entender, de conocer al Dios de Israel, de entender y conocer al Dios de la Biblia. Pero muchas veces nuestros hijos se quedan con el concepto de Jesucito el Colocho. Familia, es hora que dejemos ya los discursos, ¿sí? Los discursos de caricaturas y comencemos a enseñar a nuestros hijos la realidad bíblica. Y comencemos a enseñar a nuestros hijos cuáles son las verdades fundamentales de la fe y que nuestros hijos sean expertos en entender estas grandes verdades. Y no solamente nos conformemos con los cantitos que cantan, ¿sí? O con que sepan que son cristianos porque mi papá es cristiano. No, nuestros hijos necesitan ser especializados también en la Biblia, familia. Así como tenemos interés en que se especialicen en algo desde la perspectiva académica, necesitamos también que nuestros hijos se especialicen desde la perspectiva bíblica y teológica. Y sí, no lo mire como algo así, inalcanzable. No, estamos en la capacidad, pero necesitamos dedicar tiempo a esto, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque va a ser la forma en que vamos a poder enviar a nuestros hijos a este mundo que cada día nos acecha más con ideas que están en contra de los principios fundamentales de la fe. Ánimo, familia. No nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esta fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Seguimos conversando un poco sobre liderazgo bíblico y pues gracias a nuestro hermano Carlitos ahí que nos compartía una cápsula de resistencia, ¿no? Sobre la importancia y trascendencia, hermano Carlitos, que tiene la educación de los hijos, dedicar tiempo a los hijos. Por cierto, hermano Carlitos, quiero aprovechar y decir de que damos gracias y estamos muy agradecidos con Dios por la Semana de la Familia en la iglesia. Sí. Celebramos durante jueves, viernes, sábado y domingo de esta semana que pasó, la Semana de la Familia, y yo creo que fue no, ¿sabe? También fue algo, un dato interesante, bien bonito que he visto, muchas iglesias celebrando a la familia. Qué bueno. Vi eso. Qué bueno. Muchas iglesias celebrando a la familia. Es necesario. Bueno. Esta semana está el tabernáculo. También claro, el tabernáculo Amigos de Chiquimula están celebrando la familia. Casa del Alfarero, Pastor Hendrik Lobos también. Saludos especiales al Pastor Hendrik. Así es. También. Y qué bueno, de verdad. Y pues y otras más también. Muchos así pastores es. Trabajando la temática. Entonces, de verdad estamos muy agradecidos porque el Señor nos permitió llevar al púlpito, ¿no? Temas tan importantes como la educación de los hijos, como... Yo tengo un problema con eso. Ajá. Es un problema que yo tengo un problema con eso. ¿Sí? ¿Sabe? Porque es que la mía palabra especialización me pegó. Sí, pues. ¿Sabe por qué? Porque nuestros hijos, por ejemplo, van es que queremos que nuestros hijos sean especialistas en otras cosas. Claro, ingeniería. Menos en conocer a Dios. Doctorados. Sí. Y perfecto. Sí. Perfecto. Está bien. Es que eso está bien. ¿Ah? Es necesario. Pero vamos. Perdemos de vista lo otro. También Biblia. Sí, perdemos de vista muchas veces la Somos la palabra. Cristianuchos, pastor. Exacto. Cristianuchos. Sí. ¿Ah?
andamos haciendo hijos mediocres en Biblia. Sí. Triste, pero es que no invertimos tiempo. Exacto. Mire, es un tema. Este es un tema para una serie. Este es Es un tema para una serie, la especialización de nuestros hijos, pastor. De veras, sería bueno una serie sobre la familia. Ya hace días que no tenemos una serie así. Ahí vea usted. Bueno, bien, pastor, vamos aterrizando entonces con nuestro tema, los dones en el liderazgo. Así es. Estamos tratando esta parte y estamos llegando a la conclusión de que estos dones, pastor, han sido dados para servir, para edificar a otro y no para crear un contexto específico para... De superioridad. Exacto, de superioridad, de dominio, no sobre las personas. Sí. Esto hoy en día en los contextos evangélicos de Latinoamérica se da y necesitamos, la gente necesita abrir los ojos y necesitamos crear el contexto neotestamentario, pastor, para que el desarrollo de las personas se dé. Exacto, y un punto bien importante para finalizar, hermano Carlitos, es que como hemos venido hablando, ¿no? Que no hay dones superiores, esto que decimos de que todos los dones en sí son igualmente importantes, no elimina el principio de liderazgo en la iglesia. Claro. Ya, porque obviamente hay claras referencias bíblicas neotestamentarias al principio de liderazgo bíblico. Dios comisionó pastores, la Biblia habla de obispos, de ancianos, de diáconos que lideran la iglesia como el cuerpo de Cristo. Pero el punto aquí, hermano Carlitos, es cómo se ejerce. En palabras, ¿no? De Casper, ¿no? Roberto Casper. Claro. En palabras de Roberto Casper sería cómo se ejerce ese liderazgo, cómo se ejerce el pastorado, cómo se ejerce el diaconado. Como un dictador, ¿ya? Como alguien que quiere someter, que quiere dominar. ¿El resto? No, sino que usted tiene que entender, no todos tenemos que entender que aún ese mismo liderazgo es un don de Dios. Claro. ¿Ya? Es uno de los dones de Dios y debe ejecutarse, ejercitarse con humildad, con amor y con una actitud de servicio. Y todo necesario. Claro. Todo necesario. Sí, me llama, bueno, para cerrar, ¿no? Una palabra que quiero citar de Pablo, en donde en Efesios 4 siempre él dice solícitos. Sí. Solícitos en guardar la unidad. La unidad. ¿Ya? Y está hablando en el contexto de los dones, ¿verdad usted? ¿Ya? Y esta palabra solícitos, mire, quiere decir esmerarse. Hacer todo lo posible por algo. Procurar activamente. Y escuche, ¿ya? Nadie debería considerarse superior al otro. Exacto. Por el don que Dios le haya dado. Nadie. Nadie puede considerarse superior a otro. No. Entonces tenemos que entender bien eso, querida familia en Cristo. Sí. Necesitamos recuperar el Nuevo Testamento entre nosotros, pastor. Sí, yo creo que, bueno, palabras finales, yo creo que tenemos que volver una vez más al contexto neotestamentario y cómo la iglesia es definida como el cuerpo de Cristo. Claro. Hay algunos principios que, por ejemplo, cuando uno revisa la imagen, porque es una metáfora, ¿no?, que Pablo usó para describir la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Ya? Y cuando hablamos del cuerpo de Cristo, estamos hablando de unidad, porque el cuerpo necesita estar unido para ser cuerpo. Claro. Diversidad. Diversidad, o sea, no todos somos iguales. Funcionalidad. Y funcionalidad. Cada cosa unidad, tiene su objetivo. Diversidad y funcionalidad. Somos todos diferentes, pero lo glorioso y lo rico del cuerpo de Cristo es que así diferentes funcionamos, porque Dios nos dio diferentes dones a todos. Y el cuerpo pues necesita, el cuerpo no, para que el cuerpo funcione se necesita de la acción de, como decíamos en el texto anterior, ¿no? Cada uno, según la actividad propia de cada miembro, dice, ¿verdad? Entonces, todos los dones, no hay don superior a otro, ¿ya? Sino que Dios dio todos los dones para una sola cosa, la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Preguntémonos si nosotros estamos usando nuestros dones para la edificación del cuerpo de Cristo, porque también puede usarse para dividir el cuerpo de Cristo. Para dividirlo, si usted para abusa, destruirlo, o para querer ser protagonista del cuerpo de Cristo. Así es. Sí, bueno, tanto que hablar. No solo queremos finalizar, hermano Carlitos, mandándonos saludos allá a nuestros últimos hermanos que se conectaron. El pastor Saúl Antonio Juárez desde la zona 6, Ciudad Guatemala. Un saludo, hermano Saúl Antonio Juárez. También hermano Boris Díaz Boris desde Nelson. el Palmar, dice: bendiciones, hermanos, los estoy viendo por Amigos TV. Saludos, hermano Boris, hasta la aldea del Palmar. Y a toda la gente que nos ve allá en el Palmar y en todas las aldeas de la parte Por cierto, alta. muchos hermanos en el Palmar. Así es, desde
desde la parte alta de la ciudad de Chiquimula, también todas las demás aldeas, Xuxo y todos, ¿verdad usted? También, hermano Edilson Josafat Alvarado López dice saludos en sintonía con el programa. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición. Con nosotros, hermano Eddie, gracias por el programa de hoy. Entonces recordemos, queridos hermanos, creo que es importante entender esta parte. Los dones han sido dados para edificar. Así es. No para ponernos sobre otros o querer, no para creernos superiores a nadie. ¿sí? Así es. Punto muy, pero muy importante. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue un diálogo más y siempre queremos recordar nuestra frase, que la verdad no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.